Vamos a introducir en este vídeo los pronombres personales átonos. ¿Qué son los pronombres personales átonos? Pues son pronombres personales que suenan con menos fuerza en el habla, se pronuncian siempre junto al verbo, y pueden ser complementos del verbo, como complemento directo, indirecto o atributo, o parte del verbo cuando tenemos un verbo pronominal. Por ejemplo, en me encanta el K2, dile la verdad o nos duele saberlo, los pronombres que tenéis destacados en azul son complementos del verbo. Y en se queja de todo, algún día te arrepentirás o me acordaba mucho de ti, los pronombres forman parte del verbo, por eso he destacado las dos palabras. El verbo quejarse necesita siempre de un pronombre para conjugarlo. Decimos yo me quejo, tú te quejas, él se queja, no podemos decir yo quejo o ella queja. Los pronombres pueden aparecer delante del verbo, como en se queja de todo, o detrás, como en voy a acordarme mucho de ti. Cuando está delante se llama proclítico y cuando está detrás, que se escribirá pegado al verbo formando una unidad, se llama pronombre enclítico. Estas son las formas de los pronombres personales átonos para la primera persona, la segunda y la tercera. En la segunda ponemos os para el plural, aunque en las zonas donde no usan vosotros para la segunda persona del plural, como América, Canarias y algunos sitios de Andalucía que usan ustedes, no usarán os, sino las formas que gramaticalmente se corresponden con la tercera persona. Aunque tampoco hace falta que nos liemos ahora con eso, pero sí para que sepáis que esto ocurre. Con este esquema estáis viendo todos los pronombres personales átonos, aunque los podemos organizar de distintas maneras. Aquí los organizamos según su función sintáctica y vemos los pronombres que son siempre complemento directo, el que es siempre complemento indirecto, los que pueden ser directo o indirecto, aunque el le solo será directo cuando haya el leísmo, que ahora veremos qué es, el que puede ser directo o atributo, y los que, como habíamos dicho antes, pueden formar parte del verbo. Esta clasificación es bastante completa, pero desde mi punto de vista es más difícil de retener. A mí me gusta más esta que vamos a ver ahora. En esta clasificación los dividimos en tres grupos. Los pronombres átonos de complemento directo, y tenemos en cuenta que con verbos copulativos o semicopulativos lo será atributo en vez de complemento directo. Los pronombres que son siempre complemento indirecto, y tenemos en cuenta que hay una excepción para le cuando se produce un leísmo. Y los que pueden ser complemento directo, indirecto o parte del verbo, que son los que tendremos que tener más cuidado porque nos podemos equivocar más fácilmente. Vamos a ver qué es eso del leísmo. El leísmo es cuando ese pronombre personal átono, que en principio se corresponde con el complemento indirecto, lo usamos como complemento directo. Es decir, donde deberíamos usar lo, la, los o las, ponemos le. En general esto se considera una incorrección lingüística, igual que cuando cometemos laísmo o loísmo, que sería lo contrario al leísmo. Es decir, cuando deberíamos usar un pronombre de complemento indirecto y usamos la o lo, que son pronombres de complemento directo. Como decíamos, en general el leísmo se considera una incorrección, pero hay una excepción donde sí que está admitido el leísmo en la norma culta. Únicamente se admite el leísmo cuando se refiere a una persona del sexo masculino y en singular. Quedaos con esto porque son importantes las dos cosas. Tiene que ser en singular y el referente tiene que ser una persona, no puede ser un animal o una cosa. Si decimos mi hijo estaba enfermo y le llevé al médico, aunque es complemento directo y en principio deberíamos decir lo llevé al médico, está admitido por la norma. El referente mi hijo es singular y es una persona de sexo masculino. Sin embargo, si es mi perro el que está enfermo, no puedo decir le llevé al veterinario. Ahí es complemento directo y como el referente no es una persona, no se admite el leísmo. Y lo mismo si digo mis hijos, son personas, pero como es plural tampoco se admite. Tendríamos que decir lo llevé al veterinario y los llevé al médico. Quedaos con esto porque es importante. El único caso en el que se admite el leísmo es cuando el referente es una persona de sexo masculino y singular. Y ahora vamos a ver cómo sabemos si el pronombre es un formante de verbo pronominal o complemento verbal. Para averiguar si un pronombre personal átono es parte del verbo pronominal o es un complemento verbal independiente, tenemos que fijarnos en si concuerda con el verbo o no. Y aquí debemos tener clara la diferencia entre la concordancia y la coincidencia. Por ejemplo, en me divierten los partidos del Valencia Basket, el pronombre átono está en primera persona de singular y el verbo en tercera persona del plural. Como no coinciden en persona y número, no puede ser parte del verbo. Sabemos que sí o sí tiene que ser un complemento del verbo. En este caso no hay dudas, aunque luego podríamos dudar para averiguar si es complemento directo o complemento indirecto, pero eso lo vemos luego. ¿Pero qué pasa en Gonzalo le lanzó una bola de papel a Diego? Aquí el pronombre está en tercera persona del singular y el verbo también, así que hay que averiguar si es una coincidencia y va parte del verbo o si hay concordancia y por tanto forma parte del verbo. Lo que hacemos es probar a cambiar el pronombre y el verbo para ver si la oración sigue teniendo sentido.
Por ejemplo, puedo poner el pronombre en primera persona del singular y decir Gonzalo me lanzó, o en segunda persona del plural y decir Gonzalo os lanzó una bola de papel, aunque lógicamente tendría que cambiar a Diego por a vosotros. Por tanto, aquí no hay concordancia sino coincidencia. Podemos variar el pronombre y la oración sigue siendo correcta, mantiene el mismo significado. Así que no forma parte del verbo y el pronombre será, por tanto, un complemento verbal. ¿Y qué pasa en te arrepientes de algo? Aquí pronombre y verbo están en segunda persona del singular. Y no puedo cambiar el pronombre solo, no puedo decir me arrepientes ni os arrepientes. Si pongo me, tengo que decir me arrepiento. Y si ponemos os, tendremos que decir os arrepentís. En este caso sí que hay concordancia. El pronombre necesariamente tiene que concordar con el verbo. Y cuando eso ocurre, sabemos que el pronombre forma parte del verbo. Te arrepientes o os arrepentís sería todo el núcleo del predicado verbal. Y ahora vamos a ver cómo averiguamos la función sintáctica una vez que hemos comprobado que el pronombre no forma parte del verbo. Tenemos la oración me gustan tus buenas intenciones. El pronombre está en primera persona y el verbo en tercera persona, así que no puede formar parte del verbo, sino que tendrá una función independiente. Si repasamos el esquema de las funciones sintácticas, vemos que me puede ser complemento directo o indirecto. ¿Cómo sabemos qué función tiene? Yo recomiendo pasar el pronombre a la tercera persona femenina del plural. Yo creo que es la forma más clara de verlo. Serían las gustan tus buenas intenciones si fuera complemento directo o les gustan tus buenas intenciones si fuera complemento indirecto. Aquí en principio nos va a sonar mal la primera y bien la segunda, aunque en algunas zonas laístas como Madrid hay mucha gente que dice las gustan, que es laísmo. Nosotros, pasándolo a tercera persona, en principio vemos con facilidad que es complemento indirecto, porque sabemos que ese pronombre les es siempre complemento indirecto. Así que si les gustan tus buenas intenciones es complemento indirecto, en la oración original el pronombre personal átono me será complemento indirecto también. Y si cambiándolo a la tercera persona plural del femenino no nos quedará claro, podemos hacer la prueba de pasar la oración a pasiva, a ver si podemos pasarla o no, y por tanto saber si hay complemento directo o no. Si no os acordáis de cómo se hacía, tenéis el procedimiento en el vídeo del complemento directo y también en el de la oración pasiva. Y vamos a terminar el vídeo recordando el pronombre personal átono que funciona como variante de le o les. Si tenemos una oración como le dio las gracias a su profesor, donde el complemento indirecto es las gracias y el indirecto aparece duplicado con pronombre le y como sintagma preposicional a su profesor, si pronominalizamos la oración no decimos le las dio, sino se las dio, porque delante de lo, la, los y las, el pronombre le se convierte en se. Y lo mismo ocurre en dile el secreto, que decimos díselo, en le dijo la verdad, que decimos se la dijo, o en les trajo regalos, que decimos se los trajo. Como veis, delante de lo, la, los y las, los pronombres de complemento indirecto, le y les, pasan a ser se. Y esto no debe suponeros ninguna complicación porque lleváis toda la vida hablando castellano y jamás habéis metido un le donde debía ir un se, pero tenéis que daros cuenta cuando estéis haciendo análisis. Y nada, con esto espero que se os aclaren las dudas que podáis tener sobre los pronombres personales átonos y si no preguntad en clase que seguro que enseguida lo entenderéis. Nos vemos en el próximo vídeo.